Bienvenidos a otro episodio del podcast Derecho entre líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que intentamos hablar de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. Les habla Santiago Guevara y en esta ocasión nos acompaña el doctor Edgar Iván León, profesor con una amplia experiencia en múltiples universidades nacionales, internacionales, doctor en Derecho, quien ha sido miembro de múltiples organizaciones relacionadas al derecho mercantil y pues para nosotros es un gusto que nos haya abierto este espacio y haya aceptado esta invitación para conversar un poco del tema de hoy. No, pues Santiago, muchas gracias. A Cavalier también, pues mi agradecimiento por esta invitación. Aquí estoy muy feliz. Siempre bienvenido. El doctor Edgar Iván también ha sido jurado en algunos de nuestros concursos. Esperamos que se dé nuevamente esta oportunidad. Y también escribió uno de los artículos que componen el último libro que sacó la Asociación Cavalier del Derecho sobre propiedad intelectual. Y curiosamente hoy vamos a hablar un poco del tema sobre el cual escribió y es precisamente la realidad inmaterial y la propiedad inmaterial y cómo, bueno, nosotros estamos en este momento en un mundo en donde la tecnología principalmente ha cambiado el paradigma y cuando nosotros hablamos de cuando hay un bien, cuando hay un activo, cuando hay todo este conjunto de términos alrededor de la propiedad, nos encontramos que actualmente existe una diferencia grandísima como se concebía la propiedad hace algunas décadas y esto ha reconfigurado todo el régimen alrededor de la propiedad y que hay una zona gris que es precisamente la que vamos a hablar un poco de cómo concebimos y cómo podemos desde el punto de vista jurídico empezar a más que regular, entender estos fenómenos para más adelante ver qué hacer con ellos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese primer acercamiento a la propiedad inmaterial? Bueno, Santiago, acá hay un reto. Hay un reto que rompe la cultura jurídica que viene en nuestra historia legal durante 200, 300 años. No solamente desde la aparición del Código Civil o de nuestro Código de Comercio, que tiene la mitad de la edad, sino estamos rompiendo la estructura que viene inclusive desde el derecho romano. Para los romanos, lo que no existía en una realidad física, pues simplemente no existía. Lo extraño es que tuvieran una mitología pues tan grande como la tuvieran, pero lo que ellos no podían ver realmente no existía. Ese es el origen del materialismo dialéctico principalmente. Entonces, miremos lo corporal. Y si nosotros miramos nuestro Código Civil, vamos a encontrar que los bienes y los derechos que recaen sobre esas cosas solamente están clasificados respecto a las cosas materiales. Y respecto a las cosas inmateriales, que comienzan a tener una importancia desde hace mucho, mucho tiempo, se le deja a una legislación especial. Andrés Bello no fue capaz, le quedó grande y dijo, voy a establecer en el Código Civil que toda la legislación en materia de tema intelectual se va a regir por normas especiales. Aquí nos vamos a regir por la propiedad corporal, bienes muebles, inmuebles, un patrimonio que extrañamente es incorporal y el resto se lo dejamos a otras normas. Entonces ahí es donde está el punto de partida de esta premisa frente a la cual nos estamos encontrando hoy, porque resulta que lo inmaterial para nosotros los seres humanos es fundamental. Las ideas existen y sobre todo aquellas ideas que pueden afectar incrementando o decreciendo nuestro patrimonio. Y ahí entra un concepto cuando hablamos de estas realidades, ¿no? De una realidad intelectual. ¿Cuál es esta realidad intelectual? ¿Cuál es este mundo de las ideas, pero aterrizándolo y sacándolo un poco de lo que podría parecer un discurso filosófico a la realidad práctica que todos vivimos a diario? Bueno, cuando yo estudiaba, uno de mis grandes profesores nos contó la historia del patrimonio.
Y en algún momento él nos decía que existía la propiedad física, obviamente, dentro de una materia como el derecho de bienes, que es lo que se estudia en los pensums de las universidades. Pero en algún momento hizo referencia a la propiedad que no es corporal. Y ahí encontramos una primera regulación a la cual hizo referencia y a mí me causó mucha curiosidad, pues porque desde ese momento me impactó en mi vida. A mí me gusta mucho la música y el arte, incluso me dedico un poco a eso. Y me causó mucha curiosidad que lo primero que él se refirió fue a la propiedad intelectual. Y nos decía nuestro profesor que esas cosas incorporales eran dos. La propiedad intelectual, así tal cual como la conocemos en el día de hoy, la propiedad industrial y los derechos de autor y conexos. Y por el otro lado, los derechos. Pasa el tiempo y cuando ya comienzo mi ejercicio académico, pues comienzo a mirar y resulta que la propiedad inmaterial, porque no solamente es la intelectual, sino la propiedad inmaterial tiene muchísimas facetas que muchas veces resultan desconocidas o no son de una amplia interpretación. ¿Por qué? Porque están principalmente en los negocios. Entonces aparecen figuras como por ejemplo el goodwill, el know-how, que tiene una representación en nuestro sistema legal mercantil colombiano, que es precisamente la organización. Pero resulta que eso tiene precios, tiene valores, tiene una importancia, una eficiencia económica que incluso se ha contabilizado. Por eso los contadores le ponen precio a las organizaciones y le ponen precio al know-how y al goodwill de la clientela. Pero resulta que hay otras cosas también que están por ahí y que muchas veces se quedan por fuera. Entonces, por ejemplo, el pase o permiso para jugar fútbol en una liga mayor de deportes de un país. Eso es una cosa intelectual. ¿Sí? Y eso tiene un valor. Y eso cuesta. ¿Por qué? Pues porque hay una historia, hay una marca comprometida también, hay una hinchada, hay una especie de know-how deportivo que tiene su valor. Y esa es la razón por la cual en las normas NIF vamos a encontrar que esto tiene una contabilidad. Esto vale. Y a esto tengamos, mejor dicho, hay una evolución que es bastante grande porque la propia tecnología, que es la que nos permite a nosotros estar hoy en este escenario, en este podcast, nos dice, resulta que hay más cosas y más cosas que están en el mundo de lo electrónico, la realidad de Matrix. Entonces, todos los días están surgiendo cosas nuevas, derechos nuevos sobre esas cosas que se van incorporando a esa intelectualidad a la cual yo le he puesto un nombre, y ese nombre es de activos intangibles. Y doctor, ¿cree que estamos forzando categorías? Parece un poco una obviedad, pero estamos forzando categorías jurídicas un poco, pues no digamos anticuadas, pero atendían a una realidad. Y las estamos forzando finalmente a encajar realidades para las cuales no fueron pensadas. Académicamente vamos a encontrar que esto se ha tratado de hacer, ¿sí? Yo recuerdo muy bien cuando yo estudiaba, año del Señor de 1993, encontraba, por ejemplo, que una profesora mía de Derecho Civil se refería, pues obviamente, a sus estudios y encontraba que algunos doctrinantes se referían a los derechos inmuebles o a los derechos muebles. Y entonces trataban de forzar esa estructura del derecho civil para que todo cupiera, todas estas cosas y estos fenómenos que se estaban comenzando a dar, se comenzaran a encajar en una clasificación que obedecía pues al Código Civil de Napoleón y al mismo tiempo al derecho español y al mismo tiempo al derecho romano. Pero en la actualidad es absurdo. Entonces, yo llevo ya varios años, muchos años, estudiando precisamente esas categorías. Y lo cierto es que existen otras realidades, no solamente la realidad corporal. La realidad, a esta realidad las he distinguido yo y así se encuentra en el artículo que escribí en su momento para nuestro libro. Yo hablo de otras categorías porque existe la realidad intelectual y existe la realidad electrónica. Podríamos hablar de que
pues, por decirlo de alguna manera, existe una realidad jurídica digital paralela a la que pues de por sí ya establece y es la que se reconoce pues desde un punto de vista muy legalista en el Código Civil colombiano? En el Código Civil no existe. Sí, yo parto de esa premisa. Pero lo cierto es que todo lo que se encuentra en el Código Civil, pues es un derecho. ¿Y el derecho dónde está? Pues uno no ve caminando el derecho en la calle. El derecho es una figura totalmente intelectual. Eso está en la cabeza de los seres humanos. El animalito, el pajarito, no se pone a pensar si existe un derecho. Él simplemente vive. Nosotros los seres humanos, por el uso de nuestra razón, fuimos quienes comenzamos a hablar de derecho, de libertad, de justicia, de equidad. Ideas. Ideas. Entonces aquí tenemos que encontrar que el derecho, esa cosa intelectual, sí la mostramos nosotros frente a las cosas. ¿Sí? Y el ejercicio se llama posesión. Si yo soy poseedor, entonces tengo que ver en qué calidad de posesión estoy teniendo esa cosa. Porque puede que sea dueño o puede que no lo sea. Entonces, el ejercicio material me permite a mí decir, esto es mío o no. Pero, ¿quién me dice a mí que algo es mío? Obviamente, lo mío, la propiedad como tal, es una idea. ¿Y cómo ha incidido, cómo ha impactado todo lo que vemos en este momento, las industrias tecnológicas, el desarrollo de la realidad virtual, de la realidad aumentada, toda esta transformación en donde uno casi pues de forma surrealista está viendo personas comprar un cabello diferente para su personaje virtual y está comprándolo con dinero real y hace esa inversión por medio de una plataforma electrónica o esa compra por medio de una plataforma electrónica, luego lo revende, luego lo subasta porque ya existen todas las posibilidades desde el punto de vista digital para realizar cualquier tipo de proceso. ¿Y hasta dónde llega entonces el código civil? Estamos en un punto de inacción frente a eso, de estar de manos atadas a este fenómeno que se viene pues presentando y que es sumamente actual y que realmente estamos viviendo todos en este momento y que no es algo como que podamos llamar una burbuja que momentánea o transitoria, sino que es muy claro que está para quedarse. Bien, Santiago, hay ejemplos que son bastante curiosos y no tenemos que irnos necesariamente a lo electrónico o al Internet propiamente dicho, aunque utilizamos la plataforma. Hace unos años, alguien tomó la idea de hacerse dueño de la luna. Entonces fue un notario y dijo, yo soy el dueño de la luna. Realmente fue un chileno. El notario cuando oye la declaración, pues dice, yo no puedo decir que no. Entonces, la luna es suya. Cuando el hombre caminó por la luna en 1969, antes recibió el dueño de la luna una carta por parte del presidente Kennedy pidiéndole permiso para poder utilizar el espacio en el cual los astronautas iban a pasar. Esta es una anécdota, yo la verdad no he confirmado la realidad de ese hecho, pero es bastante curioso. Hace algunos años, alguien en España dijo, yo soy propietario del sol. Corrieron la escritura pública porque el notario no se puede negar a recibir una declaración de estas y resulta que no fue la única, fueron 2 declaraciones en las cuales alguien se declaró dueño del sol. Una de ellas dijo, yo soy dueña y por lo tanto cualquier cosa que tenga que ver con el sol, por favor se comunican conmigo. Pues entonces resulta que alguien recibió unas quemaduras, ¿Qué tal? ¿sí? Y le hicieron la reclamación de, oiga, su sol me está quemando la cara. ¿Sí? Esa fue una declaración. Y hubo otra que a mí me pareció magnífica, que tenía que ver con una serie de explosiones solares. Y entonces resulta que esas explosiones solares generan una radiación muy fuerte y dañan las señales de los satélites. Entonces, los abogados de DirecTV España recibieron la noticia de que existía alguien que se había declarado dueño del sol
Y cuando se presentaron estas interferencias de los satélites, le mandaron una comunicación a esta persona diciéndole, oiga, es que su sol me está dañando a mí la señal, por favor, entremos a negociar la reparación de los posibles perjuicios que se están presentando. Todo esto evoluciona y con el tiempo viene Internet. Y entonces resulta que alguien dice, voy a abrir una página y un negocio. Y tomó la foto de la luna y la cartografió y comenzó a vender los lotes de la luna. Entonces, si usted quería, por ejemplo, comprar un lote en la luna, pues usted se lo compraba. ¿Qué recibía a cambio? Recibía un título de propiedad, recibía un mug, un vaso, recibía una gorra y un afiche. Bueno, y hubo mucha gente que Lo hizo. creo que, claro, existía muchas comunidades, creo yo, ahí, porque muchas personas compraban los títulos de propiedad, pero garantizar que solamente una era la dueña era casi imposible. Esto generó muchas situaciones porque resulta que la tecnología permite hacer múltiples negocios. Entonces, alguien comenzó a armar propiedades inmuebles en la red y comenzó a vender títulos de propiedad. Y esos títulos de propiedad eran ya no de un bien inmueble corporal, sino de una isla que quedaba en Internet. Ok. Todo el tema de meta hace que comencemos a jugar también con bienes que están ahí. Incluso esos bienes, pues obviamente no son corporales, son bienes electrónicos. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, se puede hacer publicidad, como efectivamente lo han hecho algunas marcas. Entonces, supongamos, no sé si podemos mencionar algunas de esas marcas. Entonces, por ejemplo, Adidas. Adidas dice, voy a entregar un zapato que va a tener esta marca, pero ese zapato solamente es para los avatars que se encuentran en nuestra página. ¿Sí? Entonces, quien quiere ponerle a los avatars esos zapatos, pues lo utiliza. Pero adicionalmente, Adidas tiene su publicidad y su marca dentro de la red. Sumemos, por ejemplo, también esos bienes que se encuentran en los videojuegos y que la gente paga por ellos. Todo el tiempo, como el rifle, la pelota, los zapatos, sí. La máquina materializadora, la desmaterializadora, el láser. Hay un capítulo de una serie estadounidense que a mí me causó mucha curiosidad y es The Big Bang Theory. Y hay un capítulo en el cual un hacker se entra a la página de los juegos, de los videojuegos de Sheldon Cooper y se apropia de todas esas armas. Entonces, en ese momento hay una ocupación indebida y Sheldon Cooper manda a llamar al policía. El policía llega, toma la declaración y le dicen, es que me robaron. ¿Qué le robaron? Y comienza a dar los nombres de esos elementos. Y el policía lo miraba totalmente extrañado. ¿Pero usted qué es lo que me está diciendo? Sí, es que me lo robaron. Entonces, fíjese lo curioso de este tema, porque estas cosas muchas veces no son baratas, pueden llegar a costar 150, 200, 300 dólares. Y alguien llegó y se hackeó esa información, pero se apropió directamente de esos bienes. Entonces hablamos de una posesión inmaterial. Justo, acabamos de adelantar la pregunta porque eso era lo que iba a preguntar y es, ¿cómo podemos nosotros referirnos precisamente a una posesión inmaterial que podría concebirse como algo contradictorio, ¿no? ¿Cómo se resuelve desde ese punto de vista cuando nosotros hablamos de reconocer la propiedad de un inmaterial, de un ente inmaterial, pero que al mismo tiempo yo no puedo aprender de la misma forma como lo hago con un mueble, por ejemplo, con un ganado que yo tengo, con un edificio? Eso reviste una dificultad inmensa, además del tema del reconocimiento de la titularidad. ¿Cómo puedo además garantizar, que también es otra de las dificultades y de los retos también que se presentan, esa titularidad de la propiedad, esa aprehensión de la propiedad, esa protección de la propiedad? Mire, cuando comenzamos a hablar en esta sesión de Andrés Bello y su Código Civil, pues el oyente que nos está viendo puede pensar que estábamos hablando mal de él. No, Andrés Bello realmente era un genio jurídico.
y realmente tenía en su cabeza la construcción de un sistema legal. De pronto no fue abogado, pero sí era un gran legislador. Y resulta que Andrés Bello crea su sistema de posesión basado en dos términos, en el corpus y el animus. Esto es repetición de lo que hicieron otros genios que fueron los romanos. El corpus y el animus, la tenencia material de la cosa y cómo yo paso frente a todas las personas. Y acá, esto ha tenido una evolución muy interesante desde el punto de vista jurisprudencial principalmente, porque es que se generó una presunción que es muy linda, que es el corpus presume el animus. El elemento material es el que me dice a mí si yo soy dueño, soy poseedor, soy tenedor de una cosa. Pero bueno, frente a esas cosas inmateriales y frente a la pregunta que usted me hace, viene el cuestionamiento. Si yo no tengo el corpus, ¿cómo presumo el animus? Pues resulta que Andrés Bello conoció una figura que se planteó en el derecho romano, que se llama la cuasiposesión. Y esta posesión es distinta. ¿Por qué? Porque el bien sobre el que recae es diferente. No es un bien material, como ocurre con el corpus, sino es sobre una cosa intelectual. ¿Yo cómo me hago dueño de cosas que no existen en una realidad física si ese corpus, si esa tenencia no se puede materializar de alguna manera? Por eso él se refiere a la cuasiposesión, que recae sobre cosas inmateriales. Entonces, aquí es simplemente un animus. Y es la manera como yo paso frente a todo el mundo diciendo, esto es mío. Esto es mío, esto me pertenece. ¿Sí? No debemos olvidar frente a estos elementos visuales, gráficos que se ven, por ejemplo, en la red, que esto de todas formas tiene una pseudocorporalidad, porque resulta que nosotros sí los estamos viendo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, fíjese que aquí estamos frente a los sentidos, ¿no? Nosotros estamos viendo las cosas y las estamos utilizando. Podemos decir que de pronto con el mouse, con el ratón, incluso pues ese mouse y ese ratón ya ha evolucionado tanto la cuestión que se maneja a través de un chip. ¿Sí? Hay muchas empresas como Neuralink que están haciendo una cantidad de experimentos donde simplemente el sistema se está manejando de una forma mental. Entonces estamos frente a un momento histórico bastante curioso en nuestra humanidad donde esa figura que estaba en el pasado, que descubrieron los romanos, que Andrés Bello la tenía clara y que no la pudo regular porque no le daba en ese momento la tecnología y su historia para poderlo hacer, resulta que en este momento sí la tenemos. Entonces aquí partimos en el artículo que yo escribí para el libro, yo hago mención del tema de cómo se poseen esas cosas inmateriales. ¿Sí? Entonces, es decir, una canción es mía, yo la compuse. Hay veces, fíjense que hay un principio muy interesante de la propiedad intelectual que es no hay nada nuevo bajo el sol, que resulta que tampoco era nuevo y tampoco era la propiedad intelectual, sino estaba en la Biblia. Está en el Antiguo Testamento por allá, en algún versículo, no recuerdo en cuál, en el Pentateuco, si no estoy mal, dice, no hay nada nuevo bajo el sol, todo está creado. Y a veces las personas oyen cosas, ¿sí? Por ejemplo, hay una frase del libro de García Márquez, desde siempre y para siempre. Y yo cuando era niño siempre la utilizaba. No sé por qué, desde siempre y para siempre. Tal vez en los poemas de amor. Desde siempre y para siempre. Pero ¿de dónde lo saqué yo? Alguien lo escribió, alguien lo dijo, alguien lo mencionó. No hay nada tan nuevo que no se pueda poseer. Desde esa perspectiva, nosotros, o bueno, al menos desde su consideración, doctor, ¿la propiedad intelectual debería seguir siendo una excepción? Tendríamos que incorporarla y no dejarla como una categoría especial, sino atendiendo la realidad que, por supuesto, como se mencionaba al inicio de este episodio, pues el Código Civil es una norma pues, que no atiende realmente a una cantidad significativa de necesidades que hoy están demandando. Sí, el Código Civil hay que actualizarlo. El Código Civil hay que actualizarlo, hay que actualizar las normas de derecho privado, porque son normas del siglo XIX y ya estamos en el XXI. Y al siglo XXI entramos ya hace tiempo, a diferencia de lo que pasó el siglo pasado, que tuvimos que esperar más o menos unos 40 años para poder entrar al siglo. En este momento nosotros ya entramos al siglo XXI, ya estamos ahí. Y estas realidades hacen que nuestros códigos deban ser actualizados.
Yo durante muchos años defendí, quizá cuando existía una tendencia unificadora de los códigos, yo insistía en la necesidad de que debería existir un código único de derecho privado, al igual que ocurre en Suiza, al igual que ocurre en Italia, al igual que el experimento que hicieron en Argentina, en Perú. Pero en este momento soy un pleno convencido de que los códigos deben mantener su individualidad. Y el código, tanto el Código Civil como el Código de Comercio, tienen que adaptarse a las realidades que estamos ofreciendo en este momento. Si nosotros miramos el Código Civil, en este momento todavía hablamos de las acequias de las calles y los carruajes. Sí. Y si miramos el Código de Comercio, llegamos hasta el fax, el teléfono y el fax. Pues resulta que nosotros estamos haciendo videoconferencias. En este momento nos estamos comunicando con personas de todas partes del mundo. Y lo estamos haciendo a través de un computador. Lo estamos haciendo a través de un celular, a través de una tablet, a través de un reloj. Lo estamos haciendo tal vez a través de un televisor. O como les decía, ya estamos utilizando otros mecanismos y otros artefactos que van evolucionando de una manera increíble. Estamos utilizando la tecnología de los chips, que ya se está estudiando el chip que se instala en los ojos. De tal manera que yo pueda acceder a la realidad aumentada y a la realidad extendida directamente a través de mis sentidos y de mis órganos como son los ojos. Entonces, esto realmente es algo importante. Si mañana llegan a la puerta y golpean y dicen, doctor Roballo, necesitamos un código civil nuevo, ¿cuáles serían esos elementos fundamentales que ese código, yo sé que es una pregunta nada sencilla, pero ¿cuáles considera que pueden ser esos elementos fundamentales que debería incluir ese código civil nuevo, el código Roballo, para que no se quede tan atrasado? Porque uno de los errores que hemos estado viendo también son esos medios y esos elementos que son muy de la época, como mencionaba el fax, el teléfono, pero ya estamos hablando de cosas que trascienden un poco más incluso el medio, ya hablar más allá del teléfono, sino que se está experimentando con biotecnología, con neurociencia, se está hablando de control, pues más allá de control neuronal de dispositivos, que yo por medio de impulsos eléctricos que vienen de mi cerebro puedo abrir una ventana de mi computador sin necesidad de tener esa interacción, ese contacto, esa máquina ahí. ¿Cómo podemos de cierta forma evitar esa caducidad, bueno, que parece un poco inevitable por el avance y la evolución natural del tiempo? Sí, esa pregunta es muy difícil. Es muy difícil por una sencilla razón. Las categorías de las cosas corporales fueron creadas desde el derecho romano. Bueno, obviamente los romanos no crearon ellos lo crearon, pero no lo clasificaron. Ellos no lo sistematizaron como si lo hicieron los monjes en las abadías. Y por eso es que nos llega esa construcción jurídica al Código de Napoleón. En estos momentos, a entender que debemos hablar de clases específicas de bienes virtuales o electrónicos, o como los queramos llamar. Yo en este momento los llamo mucho más electrónicos que virtuales, porque lo virtual es simplemente una de esas clases de realidad electrónica. Pero en materia de realidad intelectual hay un montón de cosas. ¿Dónde está la propiedad intelectual? Está precisamente en la realidad intelectual, pero no es la única. Porque en lo mercantil hay una cantidad de bienes que están por fuera de esa propiedad intelectual. Yo les decía, es decir, el tema de las marcas, las patentes, pues eso está regulado ya. Sí, pero entonces el know-how, eso está metido entre la organización, pero realmente si uno mira nuestro Código Civil, nuestro Código de Comercio solamente hace referencia a la organización de una manera somera, ¿sí? Muy tangencial, porque no se ha llegado allá. Entonces, este es un compromiso que tenemos en la academia. Yo estoy comprometido, yo estoy trabajando en esto desde hace ya muchos años. Llevo trabajando en este tema realmente 7 años, prácticamente desde que comencé mi trabajo en la Universidad Sergio Arboleda, de tratar de categorizar cuáles son los bienes electrónicos y
tratar de verificar qué otros bienes de la propiedad, de la realidad intelectual podemos encontrar específicamente que tengan una consecuencia, un impacto desde el punto de vista empresarial. Ese es el compromiso que he tenido yo. Es un trabajo largo, ¿sí? Cada vez se encuentran cosas que producen susto, ¿sí? Porque es que la inteligencia artificial realmente llegó para transformar nuestra vida. A mí me parece que las revoluciones industriales cada vez van siendo más rápidos, ¿cierto? Una de ellas se demoró 16 siglos, la primera. Luego la otra se demoró 2, 3. La última se demoró 60 años. La última venía de la computación cuántica. Pero en este momento creo yo que en muy poco tiempo, después de la computación cuántica, llega esa realidad que nos está impactando plenamente, que es la inteligencia artificial. Las máquinas ya se están entendiendo entre ellas. Hay un video que es espectacular en el cual una realidad intelectual llama por línea telefónica a otra, se comunica con ella y le dice, no, es que estoy interesado en pedir una habitación de un hotel para un matrimonio. Entonces le dice la otra, yo soy una inteligencia artificial, muchas gracias, entonces le voy a responder su pregunta. Y la otra máquina le responde, ah, qué casualidad, yo también soy una inteligencia artificial. Entonces se responden, ¿será que cambiamos el lenguaje para hacer esta comunicación más rápida y más fluida? Y entre ellos comienzan a hablar. Sí, esto nos va a cambiar la vida. Esto no solamente se trata de que la gente deje de tener un trabajo, de que la inteligencia artificial nos vaya a cambiar, sino realmente nos está cambiando toda la vida. Porque incluso puede hacer que los seres humanos dejen de pensar. Sí, entonces, fíjese usted, la cantidad de invenciones que se pueden encontrar, por ejemplo, las clases de robots. Incluso dentro de las clases de robots hay un subcapítulo que son las clases de brazos robóticos. Porque a veces no necesitamos un robot completo como tradicionalmente lo hemos visto en las películas, principalmente las películas de ciencia ficción. No, necesitamos simplemente un brazo robótico, que es aquel con el cual Volvo lleva haciendo hace más de 30 años sus carros. Entonces hay diferentes clases de tecnología. Entonces estos son brazos industriales muy grandes, pero resulta que para hacer un microchip ya no se utiliza a las señoras en Japón como se hacía tradicionalmente hace 30 años, porque tenían las manos más delicadas y hacían los microchips. No, ahora se hacen unas tarjetas muy pequeñitas que incluso no se pueden ver y necesitan su propia tecnología. Todo un proceso de nanotecnología. Tendríamos que reformular la teoría de los bienes. Por supuesto, ese es el compromiso de la academia. A eso yo me comprometí hace tiempo porque además me parece apasionante. Es que todos los días hay algo nuevo. Hay estructuras de pensamiento. Estaba leyendo el último libro de Dan Brown, El último secreto, y se refiere al tema. Entonces, y no de una manera tangencial, de una manera muy profunda. Es una obra muy interesante y también se refiere al tema. Muchas veces nosotros pensamos que todo esto es ciencia ficción, pero no debemos olvidar que la ciencia ficción es la que nos ha permitido a nosotros tener un aparato en el cual nos comunicamos con personas en todas partes del mundo. El primer modelo se encontró en una película que se llamaba Tiempos Modernos, que fue hecha por Charlie Chaplin hace más de 100 años. Donde veíamos una pantalla en la cual aparecía el jefe dándole instrucciones a un trabajador. Posteriormente llega Dick Tracy, que era un personaje, un investigador privado, que tenía mucha fuerza, pero el poder del personaje era porque tenía un reloj electrónico donde se podía comunicar con su base y le daban información. Luego llega Star Wars, con la posibilidad de tener hologramas para comunicarse. Luego llega Star Wars la otra serie de ciencia ficción, Star Trek, donde dice, yo me puedo teletransportar de un lado a otro con una máquina. Y toda la tecnología había y por haber en las películas de James Bond. Entonces, fíjense que estamos construyendo una realidad a partir de ¿qué? De sueños de personas que se sientan a escribir novelas. Pero todo eso existe. Los materiales de la capa de invisibilidad de Harry Potter. El viaje a la luna de Verne. Por supuesto. Doctor Edgar Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por el espacio. Una reflexión final que quisiera hacer alrededor de este tema. Retos.
Este tipo de regulaciones, este tipo de construcciones jurídicas deben surgir principalmente de la academia. Y aquí esto no es algo que solamente le corresponda a los abogados. Yo he sido un gran crítico toda mi vida de la teoría pura del derecho porque a mí me parece que esa teoría pura es totalmente inexistente, no puede existir. Menos hoy. Menos hoy. La realidad es que el abogado siempre tiene que trabajar de la mano con los empresarios, con los economistas, con la gente del día a día, quienes están moviendo nuestras estructuras. Es que anteriormente quienes creaban el derecho eran los abogados. En este momento, en el ámbito internacional, quienes crean el derecho, pues son los empresarios con sus abogados. Ellos dicen qué quieren hacer y el abogado lo pone en práctica. Pero adicionalmente hay una necesidad de que los académicos estemos pendientes de todos estos fenómenos para llevarlos a construcciones jurídicas, pero no dejarlos solamente dentro de lo jurídico, sino también incluir otros aspectos como la economía. La economía es muy importante, el análisis económico del derecho y el funcionamiento de las normas realmente debe verse en un entorno que tenga realmente una eficiencia frente al sistema. Si nosotros no hacemos eso, realmente no vamos a encontrar una verdadera construcción jurídica, una verdadera construcción legal que permita que estas normas en el futuro tengan éxito. Poco a poco vamos encontrando, por ejemplo, regulaciones sobre smart contracts, sobre blockchain, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay varios estados que ya han comenzado a regular este tipo de figuras. ¿Por qué las crean? Y por fuera del Estado federal, porque se dan cuenta de la necesidad. Es que esto es un fenómeno del día a día, todos los días se va construyendo. Pero, ¿cómo lo están haciendo? De una manera bastante eficiente, a partir de principios. Los principios son el derecho puro. Entonces, lo que se ha venido haciendo, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países, por ejemplo, en Luxemburgo, en Italia, en Rusia se reformó el Código Civil para meter estos sistemas y que pudieran estar ahí. Obviamente, pues estaba esperando una regulación reciente sobre ese tema, pero están un poco ocupados con una guerra. Entonces, obviamente, todos estos fenómenos nos están diciendo, revisen las cosas que ya no tienen una aplicación práctica. Eso es lo que pasa con nuestra legislación civil. Hay que traerla a los fenómenos contemporáneos económicos e industriales y civiles propiamente dichos, porque la propiedad común no va a desaparecer. La propiedad privada ha existido desde que alguien dijo esto es mío y lo defiendo, y toda la vida va a existir. Y justo nosotros hace poco tuvimos la oportunidad de conversar sobre cibercriminalidad y los criptoactivos, como esa zona gris que está ahí, pues también se aprovecha, pero pues no de la mejor manera. Y cuando nosotros no podemos hablar de una captación, cuando hay un lado de activos, pero sí se considera un activo, ¿cómo lo considera? ¿Es un bien? ¿Es un...? Y cuando llegamos a esa zona gris, vemos lo que pasa con economías que se vuelcan, por ejemplo Venezuela, que se vuelca totalmente hacia una economía o a una operación alrededor de los criptoactivos. Pero, ¿qué causa eso y cómo impacta el sistema económico? ¿Cómo esto se ha influenciado por el sistema político? Realmente deja un hueco muy grande. Absolutamente. Y hay muchos... Insisto, hay muchos retos. Entonces, por ejemplo, en nuestro sistema el hurto solamente se da respecto a cosas muebles. Pero resulta que si vemos en la práctica también hay robos de propiedades inmuebles, ¿cierto? Y eso está solamente en lo corporal. Aquí nosotros pensamos que, pues, precisamente porque no existe esa categorización de bienes, que no puede haber un hurto sobre bienes inmateriales. No, claro, es que puede y tiene que haber un hurto sobre bienes inmateriales. Lo que pasa es que están categorizados de una manera diferente. Entonces, por ejemplo, el hacker que invade un sistema de operación, quizá el capítulo de la serie que mencioné hace un momento se podía responder por ahí. Entonces, es un ingreso abusivo a una plataforma tecnológica. Sí, eso puede ser por ahí. O incluso, si yo tengo una marca y alguien se aprovecha de ella, pues entonces hay una infracción. Pero es que resulta que la marca es un bien importante. Entonces, ¿por qué no pensamos que puede existir? No solamente entre los ámbitos, por ejemplo, de competencia desleal, el hurto de una marca. Eso es factible.
¿sí? Entonces, los retos a los cuales estamos enfrentados van más allá incluso de lo penal. Es que la responsabilidad civil acá es importantísima. Una inteligencia artificial, pues es que lo hemos visto en muchos fallos en los cuales yo, por ejemplo, creo que las normas que me están dando son las válidas o las jurisprudencias que estoy utilizando son las válidas, pero resulta que la inteligencia artificial bota la información como si fuera un niño chiquito que dice mentiras o que está creando para tratar de dar una respuesta. Entonces resulta que si yo no soy acucioso, no soy juicioso y no veo esa inteligencia artificial como una herramienta, sino como la solución final, y presento ese documento o un memorial a un juez, puede estarme metiendo en un rollo increíble. La tecnología aplicada, por ejemplo, a los automóviles autónomos. Entonces, si la máquina falla, se desconecta, como ocurrió, por ejemplo, en responsabilidad civil frente a un accidente que se presentó en Estados Unidos, porque resulta que los radares y las cámaras no pudieron ver que un carro iba adelante y el otro se estrelló contra él, causando la muerte de una persona. Y cuando se miran las causas vamos a encontrar que estaba haciendo mucho sol, había mucha luz y fuera de eso el carro era blanco y la placa era blanca. Entonces el radar no lo pudo detectar, la cámara no lo pudo detectar. Entonces acá hay una cantidad de retos a los cuales pues nosotros como juristas, como académicos, como abogados, como jueces tenemos que estar muy pendientes porque realmente esto asusta. Bueno, queda el debate iniciado, abierto, pendiente. Es muy, muy complejo el tema, pero más que necesario, sobre todo en este momento. Muchas gracias, doctor Edgar Iván, por acompañarnos. Ojalá podamos compartir nuevos espacios. No, Santiago, muchas gracias. A Cavalier Abogados también todo mi agradecimiento por esta invitación. Este fue otro episodio del podcast Derecho Entre Líneas, un espacio entre la Asociación Cavalier del Derecho y Cavalier Abogados, en el que hablamos de una forma sencilla y descomplicada de los principales temas de interés y actualidad jurídica. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @asociación Cavalier y @Cavalier Abogados. Nos vemos en un próximo episodio.